Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde se encuentre escuchando este nuevo programa. Les habla como cada semana el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra desde aquí en España para el triple continente hispanoamericano y también para nuestros seguidores en España. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Como muchas veces hemos dicho, este canal se ha fundado sobre la base de dos pilares fundamentales. Primer pilar: difundir el verdadero evangelio que este ministerio lo enseña desde el punto de vista jurídico. Y segundo pilar, difundir correctamente la enseñanza del tema del divorcio. Esos son los dos pilares fundamentales y fundacionales de este canal del Ministerio Tinajas. Así que hoy, tomando como base los pasajes de Pedro y Pablo que usted tiene en pantalla, abordaremos nuevamente el tema del divorcio como lo solemos hacer cada poco tiempo para recordar el tema. Así que tocaba ya recordar nuevamente este tema del divorcio en el canal, una de las plagas más graves y una de las doctrinas erradas más terribles que hay en el día de hoy en la Iglesia. Al igual que el Maestro lo hizo en su día, también nosotros tomamos hoy su ejemplo, nos ponemos en tono firme y radical contra el divorcio y confrontamos a los divorcistas, que son los enemigos del matrimonio, son los fomentadores del adulterio, son ciegos guías de ciegos, son personas con apariencia de piedad, pero duros de corazón y son enemigos de Dios. Sí, ha oído bien. Así califica la palabra de Dios a los predicadores que defienden el divorcio y luego el recasamiento del divorciado. Lobos vestidos de ovejas, enemigos de la verdad y enemigos de Dios. Para su mayor comprensión del tema de hoy, dividiremos el estudio de hoy en 5 argumentos. Primer argumento. Preguntamos de forma reflexiva a los divorcistas: ¿ven ustedes algún divorcio en todo el Nuevo Testamento, señores divorcistas? Busque algún divorcio a ver si puede, a ver si lo encuentra en alguna iglesia del Nuevo Testamento. Busque un solo divorcio en todo el Nuevo Testamento. Invitamos a todo oyente divorcista, a todo pastor divorcista, a todo líder divorcista, sea de la secta, religión o denominación que sea, le invitamos a que nos muestre tan solo un divorcio de creyentes en alguna de las iglesias del Nuevo Testamento. Estadísticamente hablando, hay en el Nuevo Testamento al menos unas 20 iglesias. Sí, saque cuentas. Como poco hay tipificadas unas 20 iglesias. Y por extensión habría unas 30 iglesias como mínimo. Y probablemente hay unas cuantas más. Pero en ninguna de esas iglesias del Nuevo Testamento, en ninguna, se nombra ni se ve ni un solo divorcio de ningún líder, de ningún miembro de la iglesia o de ningún hermano en general. No se nombra ni un solo divorcio en ninguna iglesia del Nuevo Testamento. ¿Puede ver lo tajante del tema, lo radical del tema y la evidencia objetiva e irrefutable del tema? Hasta un ateo, si lee todo el Nuevo Testamento, se daría cuenta de que no hay ni un solo divorcio en la iglesia primitiva. Y entonces el ateo se preguntaría: ¿cómo es entonces que los pastores cristianos aconsejan el divorcio y ellos mismos se recasan siendo divorciados, siendo que Cristo, su líder, habló en contra del divorcio? ¿Cómo puede ser? Es una buena pregunta que se podría hacer un ateo al ver el panorama de las iglesias del día de hoy comparado con lo que se lee en todo el Nuevo Testamento. Entonces, como dice Pablo, en Romanos capítulo 2, versículo 24, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa vuestra. ¡Terrible! El ateo, al entrar en cualquier iglesia de hoy, encontraría montones de divorciados recasados, empezando por los mismos lobos pastores y las serpientes pastoras modernas, divorciados y recasados. Una auténtica vergüenza.
tampoco se ve en ninguna parte del Nuevo Testamento la permisividad legal del divorcio. No se ve por ningún lado consejería apostólica a favor del divorcio. No se ve por ningún lado consejería a favor de la persona inocente para que se divorcie, ni se ve consejería a favor del recasamiento del divorciado. Nada de esto hay en todo el Nuevo Testamento. Recuerde, estimado oyente, que el Nuevo Testamento es el modelo de conducta y doctrina para las iglesias del día de hoy. Repito, el Nuevo Testamento es el modelo de conducta y doctrina para las iglesias del día de hoy. Y recuerde también que en el Nuevo Testamento se prohíbe el divorcio y se prohíbe el recasamiento del divorciado. En cambio, en el día de hoy, en el 99% de las iglesias, cualquiera sea la denominación, se ve como una plaga el divorcio y el recasamiento del divorciado. Y nosotros lo denunciamos hoy nuevamente en el Ministerio Tinajas, un ministerio que está rotundamente en contra del divorcio y del recasamiento del divorciado. El divorcio es pecado, estimado oyente. Dios aborrece el divorcio y aborrece al que se divorcia. Aborrece las dos cosas, divorcio y divorciador. El recasamiento del divorciado es adulterio del pacto matrimonial y es mentir contra la promesa de fidelidad dada al cónyuge el día del casamiento. El que se divorcia y se recasa es un mentiroso por romper su promesa de fidelidad y es adúltero por violar su pacto matrimonial. Por lo tanto, le espera la justicia y el juicio de Dios, como dice Hebreos capítulo 13, versículo 4. Ahora, fíjese el contraste que hay entre la realidad de hoy en las iglesias comparado con lo que se ve en todo el Nuevo Testamento, donde nunca se ve ni un solo divorcio, ni por activa ni por pasiva, ni directa ni inferencialmente. Al contrario, como ya hemos dicho, hay montones de pasajes claros en contra del divorcio y del recasamiento del divorciado. Pero ¿qué vemos en el día de hoy en las iglesias católicos romanas o evangélico-cristianas? Vemos todo lo contrario a lo que dice el Nuevo Testamento. Vemos nulidad matrimonial, vemos divorcios, vemos recasamiento del divorciado, hasta vemos uniones libres, es decir, toda una pandemia doctrinal. Creo que no hay ni una iglesia donde no haya gente divorciada recasada, o sea, en adulterio. Escúcheme bien esto, estimado oyente divorciado recasado, y escúcheme bien, predicador divorcista. Toda persona divorciada recasada está en adulterio y también ha mentido contra su promesa de fidelidad dada el día de casamiento, y ambas cosas son delitos delante de Dios. Esa persona es una mentirosa, igual que el padre de la mentira, el diablo. Adulterio del pacto y mentir contra la promesa de fidelidad son dos pecados que llevan a esa persona a la condenación eterna. Mírelo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10. Todo miembro de iglesias divorciado y recasado está en adulterio, ha mentido y es un perdido. Todo líder de iglesia divorciado y recasado está en adulterio, ha mentido y es un perdido. Toda persona que defienda el divorcio y el recasamiento es cómplice de adulterio y es un perdido. Si usted está pensando en divorciarse, no lo haga, estimado oyente, sería pecado. Si usted, como divorciado, está pensando en recasarse mientras vive su cónyuge, no lo haga, porque cometerá múltiples pecados, entre ellos el adulterio. Alguien tiene que decir esto, alguien tiene que alzar la voz, alguien tiene que denunciar esta plaga, estimado oyente. Alguien tiene que denunciar a los lobos con apariencia de piedad, carnales y sensuales, cuyo Dios es su bajo vientre, para que la gente abra los ojos y salga de esas iglesias adúlteras. Adúlteras en doctrina y adúlteras en conducta. Toda persona que asiste a una iglesia donde el pastor o pastora es divorciado y recasado, o toda iglesia donde se defiende o admite el divorcio y se aprueba el recasamiento del divorciado, esa iglesia es falsa
y esa persona que asiste a ese lugar se hace cómplice de ese pecado de esa iglesia. Así que si usted está yendo a una iglesia a escuchar a un pastor divorciado y recasado, o está yendo a una iglesia donde hay una pastora divorciada y recasada, usted está en pecado de complicidad de adulterio con esa gente, porque allí usted aprenderá el error doctrinal y a la vez usted se hace jurídicamente cómplice de lo que se dice y lo que se hace en ese lugar. Por lo tanto, este es un nuevo llamado de atención a toda la audiencia, como ya hemos hecho varias veces en el canal. Toda persona divorciada recasada que se llame cristiana comete al menos estos siguientes pecados. Preste atención. Pecado número 1. Ignorancia de las Escrituras. Si la Escritura dice que el divorcio es pecado y el recasamiento del divorciado es adulterio, ignorar esto es pecado. Ignorar la Escritura es ofender a Dios. Pecado número 2. El divorciado recasado demuestra que no se ha convertido. O dicho más fuerte, el divorciado recasado es un perdido camino de la condenación. Pecado número 3. El divorciado recasado da mal testimonio ante los demás, ante los hijos, ante la familia, ante otros creyentes, ante el abogado que le tramitó el divorcio, ante el juez que hace el divorcio y ante el mundo. Y Jesús dice claramente que el que es tropiezo o da mal testimonio ante otros, más le valdría que se atara una piedra al cuello y se tirara al mar. Mírelo en la pantalla. Pecado número 4. El divorcio en sí es pecado, lo dice claramente la Escritura. Pecado número 5. El divorciado recasado comete pecado de adulterio por adulterar su pacto matrimonial anterior metiendo a otra persona en su matrimonio. Pecado número 6. El divorciado recasado ha mentido. Sí, ha mentido porque en su matrimonio anterior prometió ser fiel a esa pareja, con lo cual, si se casa con otra persona, ha mentido, ha roto su promesa de fidelidad. Esa persona es mentirosa y está haciendo lo mismo que el diablo. Pecado número 7. Todo divorciado recasado está en desobediencia a la palabra de Dios, o sea, es pecado de rebelión a la autoridad, lo cual es oponerse a Dios y ponerse por Dios como enemigo. Pecado número 8. Cuando usted tramita un divorcio, usted está haciendo pecar a cada persona que interviene en su divorcio, sea abogado, procurador, juez o quien sea. Usted lo hace pecar y hace que esa persona lleve más pecados al día de su juicio. Pecado número 9. Saltarse la conciencia y el razonamiento que le avisó que eso que estaba haciendo estaba mal. Y pecado número 10. Toda persona que se divorcia y se recasa con otra, hace pecar a la persona que se casa con ella, es decir, la mete en adulterio. Pasemos ahora a la segunda parte, al segundo argumento. Escucha ahora bien este siguiente argumento, estimado oyente. Si Mateo capítulo 19, versículo 9, fuera la permisividad para el divorcio y el recasamiento como dicen los divorcistas del día de hoy, entonces se verían en todas las iglesias del Nuevo Testamento algún caso de divorcio y recasamiento basados en este pasaje de Mateo 19:9 y veríamos casos y casos y casos de divorcios que estarían basados en Mateo 19:9. ¿No cree que sería así? Pero sin embargo no se ve nada. La evidencia irrefutable de que los creyentes del Nuevo Testamento entendieron que Mateo 19:9 no era una permisividad para divorcio y recasamiento está en la evidencia objetiva de que no hay ni un solo divorcio en todo el Nuevo Testamento. Por mucho que los divorcistas de hoy retuerzan Mateo 19:9, la evidencia general en todo el Nuevo Testamento está en su contra, porque no hay ni un solo divorcio ni recasamiento de ningún divorciado en todo el Nuevo Testamento. Contundente. Si los cristianos del siglo I hubieran entendido que Mateo 19:9 era la puerta abierta para el divorcio y para el recasamiento del divorciado,
¿No cree usted que se verían entonces divorcios entre cristianos en alguna iglesia del Nuevo Testamento? ¿El Espíritu Santo nos hubiera dejado ejemplos en las iglesias del Nuevo Testamento que confirmaran que Mateo 19:9 era una cláusula de permisividad de divorcio y recasamiento? Pero, ¿por qué el Espíritu Santo que escribió Mateo 19:9 no registra ni un caso de divorcio ni recasamiento en ninguna iglesia primitiva del Nuevo Testamento? ¿Por qué? ¿No le parece extraño, estimado oyente? O sea, según dicen los divorcistas, el Espíritu Santo da permiso de divorcio y recasamiento en Mateo 19:9 a toda la iglesia de Cristo. Pero resulta que, más o menos desde el año 35 que se escribió Mateo, hasta la muerte del último apóstol Juan, más o menos sobre el año 90, pasaron unos 60 años. Y en 60 años no se ve ni un solo divorcio en todos esos años en todas las iglesias del Nuevo Testamento, ni tampoco se ve ningún consejo a favor del divorcio y a favor del recasamiento en las cartas apostólicas. ¿No le parece singular esto cuando en nuestra época, en 60 años, hemos tenido miles y miles de divorcios y recasamientos en todas las iglesias cristianas, en todas las denominaciones mal llamadas cristianas? ¿Se da cuenta de nuestro argumento irrefutable, estimado oyente? Mateo 19:9 no es la permisividad para divorcio y recasamiento. Que conste en acta. Pasemos ahora al tercer argumento. Los divorcistas no solo manipulan Mateo 19:9 diciendo que fornicación es adulterio, sino que para colmo, intencionadamente, no leen la última parte de Mateo 19:9 donde se prohíbe a la persona inocente volver a casarse. Sí, ha oído bien, se lo repito. La última frase de Mateo 19:9 dice que la inocente, la que dejó el marido por otra, aun siendo inocente, si se recasa, comete adulterio. Léalo usted mismo con sus ojos, estimado oyente. Tome el pasaje de Mateo 19:9 y mire cómo termina el pasaje. La persona inocente, abandonada por su cónyuge malo, repudiada porque el marido se fue con otra, la mujer inocente que tiene un varón violento, borracho y perverso. Ese cónyuge inocente, dice la última frase de Mateo 19:9, que si se recasa, aun siendo inocente, comete adulterio. Sin embargo, los pastores divorcistas del día de hoy, cuando una persona va a contarle a su pastor que su cónyuge se fue con otro o con otra, el pastor se olvida de leerle la última parte de Mateo 19:9, donde dice claramente que la inocente o el inocente no puede divorciarse ni recasarse, porque si lo hace, comete adulterio. Los falsos pastores del día de hoy manipulan 2 veces Mateo 19:9. La primera es hacer creer a las personas que fornicación es adulterio. Pero fornicación no es adulterio, ni en castellano ni en griego. Jesús conoce la palabra adulterio, pero no usa la palabra adulterio en la excepción de Mateo 19:9. Por lo tanto, la excepción no es por adulterio. Y la segunda manipulación intencionada que hacen los falsos pastores divorcistas del día de hoy es no leer la última parte del versículo de Mateo 19:9, donde dice claramente que el que se casa con la repudiada comete adulterio. Está tan claro que lo entiende un niño, lo entiende un ateo y lo entiende cualquiera. Se puede decir más alto, pero no más claro. Nos preguntamos entonces, ¿por qué adultera el cónyuge inocente si se recasa? Sencillo, estimado oyente, adultera porque aún tiene vigente su pacto mientras vive su marido. Alguien tiene que denunciar esto. Esta injusticia de los divorcistas clama al cielo. Si los creyentes que estaban en el siglo I en las iglesias no se divorció ni uno solo,
es porque comprendieron correctamente las tres partes de aquel pasaje de Mateo 19:9. Pero, 21 siglos después, parece que los pastores iluminados de hoy, los apóstoles ungidos de Jehová de hoy, los profetas que Dios les habla hoy, los pastores con másters en teología de hoy, todos esos no comprenden que en las iglesias del Nuevo Testamento ni se divorciaban ni se recasaban. No hay ni un solo divorcio, ni un solo recasamiento del divorciado en todo el Nuevo Testamento. Lo repetiremos hasta el cansancio. Este argumento objetivo es contundente. Entonces, ¿a quién debemos creer? ¿Debemos creer lo que está dicho en las Escrituras en el Nuevo Testamento? ¿O debemos creer a los modernos líderes iluminados del humanismo de la época de hoy? El mismo Jesús dijo que, como en los días de Noé, así serían los tiempos actuales. Se casan y se dan en casamiento. Es decir, no respetan su casamiento original y se vuelven a casar y se vuelven a casar y se vuelven a casar en una cadena interminable de recasamientos, o sea, adulterio. Pasemos ahora al argumento número 4. No solo no hay ni un solo divorcio ni recasamiento de creyentes en todo el Nuevo Testamento, sino que no hay ni un solo divorcio ni un solo recasamiento de personas creyentes en todo el Antiguo Testamento. Sí, ha oído bien. Tampoco en el Antiguo Testamento hay un solo divorcio ni recasamiento del creyente. Y por lo tanto no hay ni un solo divorcio en toda la Biblia. Los que repudiaban a sus esposas eran los inconversos, los impíos, los perdidos. Esos eran los que repudiaban, se divorciaban y se recasaban. Pero nunca vemos un solo divorcio de un creyente en el Antiguo Testamento. Y las personas que se divorcian hoy se dicen creyentes. Jesús demostró que los que se divorcian no son creyentes, no son convertidos, son personas de duro corazón y perdidos camino del abismo. Así también son los divorcistas del día de hoy. ¿Ve usted algún divorcio de creyentes en toda la Biblia? Lo repetiremos hasta el cansancio. Así que juzgue usted mismo como bereano quién tiene la verdad en este tema, si nosotros o los divorcistas. Pasemos ahora al argumento número 5. Dios, el Padre, nunca se divorció de Israel ni se recasó con otro pueblo, sino que se mantuvo fiel a Israel a pesar de sus infidelidades. Los pastores deberían aprender de este ejemplo y pensar en este argumento. Dios, el Hijo, tampoco se divorcia de su iglesia a pesar de sus infidelidades. Lo dice él mismo. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13 dice: si nosotros, o sea la iglesia, le fuéramos infieles, él, sin embargo, permanecerá fiel. Los pastores divorcistas deberían tomar ejemplo de este pasaje que dice el Señor. Conclusión del mensaje. Si no había divorcios en las iglesias del Nuevo Testamento, ¿por qué hay divorcios en las iglesias del día de hoy si aún seguimos estando bajo el Nuevo Testamento? Si los apóstoles del Nuevo Testamento no aconsejaron nunca a las personas inocentes a divorciarse y recasarse, ¿por qué los apóstoles, profetas y pastores del día de hoy aconsejan divorciarse y recasarse si seguimos estando aún bajo el Nuevo Testamento? ¿Qué pasa? ¿Que en el siglo I no había conflictos matrimoniales? Vemos que sí los había, estimado oyente, porque en 1 Corintios capítulo 7 nos muestra que había conflictos entre matrimonios. Entonces, ¿por qué Pablo dice quédese sin casar y los pastores del día de hoy dicen divórciese y recásese? ¿Por qué? ¿Me lo puede explicar algún divorcista? Que algún defensor del divorcio me conteste por qué los líderes de hoy aconsejan el divorcio y el recasamiento a la persona inocente si en todo el Nuevo Testamento se prohíbe el divorcio y el recasamiento del divorciado. ¿Qué pasa? ¿Es que ya no estamos bajo el Nuevo Testamento?
Tenga cuidado, estimada audiencia. Tenga mucho cuidado con los divorcistas del día de hoy que abren una puerta llamada divorcio que los lleva al adulterio y luego al abismo de la condenación eterna. Muchas veces hemos denunciado esto en el canal y lo seguiremos haciendo. Lo repetiremos hasta el cansancio. Que conste en acta. Ahora, el divorciado recasado va camino de la condenación eterna, excepto que se convierta por medio del Evangelio. Así que ahora reciba una palabra de esperanza, una buena noticia. Sí, ha oído bien. Después de todo lo radical que hemos sido hoy, le decimos a todo divorciado recasado que hay esperanza de perdón y salvación por medio del Evangelio. Hay esperanza. Hay esperanza para el divorciado recasado antes de que Dios le quite la vida. Dios, en su paciencia, le está dando esta oportunidad para que usted limpie sus pecados de divorcio y de recasamiento. Hay esperanza de perdón de todos estos pecados por medio de la conversión que produce el verdadero evangelio jurídico. Para que usted sea lavado de su divorcio, lavado de su adulterio por recasamiento, lavado de su mal testimonio ante los demás, lavado de su desobediencia a la palabra de Dios, para ser lavado de su pecado de ingenuidad por haberse dejado engañar por un falso pastor o una falsa pastora divorcista, para ser lavado de su pecado de haber mentido rompiendo su promesa de fidelidad, para que usted sea lavado de todos estos delitos de divorcio y adulterio, usted debe hacer dos condiciones indispensables que pone Dios para el perdón de sus pecados y su salvación. Si no, le espera la condenación eterna. No le estoy asustando ni exagerando, estimado oyente. No estamos aquí para eso en este canal. Simplemente le estoy diciendo lo que dice la Biblia. Primero, la mala noticia y ahora la buena noticia de esperanza. La conversión le perdona el adulterio y luego usted debe quedarse casado sin romper ese último matrimonio, el cual es legal ante Dios, pero está manchado por el adulterio. Quitamos el adulterio por medio de la conversión y nos quedará un matrimonio limpio y legal ante Dios. Así que, escuche bien ahora las dos condiciones necesarias para la conversión, o dicho de otra manera, para el perdón de sus pecados por divorcio y recasamiento. Primera condición. Usted debe reconocer ante Dios que ha pecado divorciándose y ha cometido pecado de adulterio cuando se recasó y debe abandonar toda iglesia que defiende el divorcio y el recasamiento del divorciado. Segunda condición. Usted debe reconocer que esos pecados son injusticias ante Dios, son delitos contra la ley de Dios, y usted merece recibir la justicia divina por esos pecados. Pero usted debe reconocer y creer también que esa justicia que usted merecía recibir por esos pecados de divorcio y adulterio, esa justicia la recibió el Señor Jesús en la cruz cuando el Padre descarga sobre su Hijo la justicia que merecen sus pecados. Así que, vaya a su habitación, estimado oyente. Le invitamos a que se ponga de rodillas si su salud le permite, y se descalce en señal de reverencia ante Dios. Y allí, en sus palabras, obedezca las dos condiciones que pone Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 15, para el perdón de los pecados y la salvación. Entonces, Dios lo perdonará de todos sus pecados de divorcio, mentira y adulterio por recasamiento, y lo salvará aunque usted no lo merece. Que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, con el mensaje intenso del día de hoy. Decir la verdad del tema del divorcio y denunciar públicamente a los predicadores que defienden el divorcio y el recasamiento del divorciado. Mucho más se podría haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente para llamar su atención. Para preguntas, comentarios y demás cosas del tema, si quiere, escríbanos.
nicos@gmx.es. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad jurídica del tema, este expositor y conferencista bíblico Nikos Ricoy, desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano. Será entonces, con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo programa Encuentros.